Bueno, bendiciones hermanos, en su programa Reflexiones para el Alma. Una vez más, con ustedes Carmen Lara, ¿verdad? Dándole las gracias a todos ustedes, ¿verdad? Por hacerme parte de ustedes, ya sea que ustedes me vean pues en sus pantallas, en el celular o donde quiera que en el lugar donde se encuentre. ¿Verdad? Este tema, el día que les voy a hablar ahora es sobre el tema los dones espirituales, lo importante que son los dones espirituales y en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ¿verdad? Bueno, y vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer, ¿verdad? Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, ¿verdad? Aquí pues Pablo se está refiriendo a la iglesia y hablando sobre los dones espirituales, ¿verdad? Que es el regalo precioso que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, a edificar la iglesia como aquel cuerpo de Cristo, ¿verdad? Unido, ¿verdad? Recuerden que el cuerpo de Cristo no es uno solo, sino que hay varios miembros, ¿verdad? Así como nosotros en el cuerpo, los brazos, las piernas, extremidades, todo eso están unidos, pero tienen diferente función, ¿verdad? Así funcionan los dones espirituales en la iglesia. Así como nos dice también en el versículo 2 de Primera de Corintios, nos dice, sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, él aquí nos está hablando cuando eran gentiles, cuando, digamos, éramos inconversos, cuando eran paganos, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacen las personas inconversas y todo? Pues en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos adoraban, adoraban a diferentes ídolos, a diferentes imágenes, ¿verdad? Cómo se fueron desviando también los israelitas después de que los jueces los protegían y les daban orientación, pero al morirse el juez ellos se desviaban y decían a adorar ídolos y a imágenes. Entonces sobre eso nos habla aquí en el versículo 2, dice, cuando nos dice adoraban a ídolos mudos. Aquí nos está diciendo en Salmo 115, versículo 5, dice, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Entonces, de eso es que nos está hablando, que nosotros no debemos solamente a nuestro Señor Jesucristo, adorar a aquel Dios vivo, aquel Dios que nos ha traído tanta sanidad en nuestras vidas, aquel Dios que nos ha hecho cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Porque cuando tú te conviertes a Cristo, eres una nueva persona en Cristo Jesús. Entonces, justamente de ese Dios es el que nosotros nos debemos, el que debemos adorar, ¿verdad? De ahí nos dice en el versículo 3 de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3 nos dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Alguien convertido a Cristo, alguien que cree en el Señor, que cree en Jesucristo, jamás va a dudar de Él, jamás va a renegar de Él, ¿verdad? Como aquí dice, jamás va a llamar anatema al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero, o sea que siempre va a creer en Él, porque cuando ya se convierte a Cristo Jesús, ¿a quién te debes? ¿A quién es el que tú le clamas? ¿A quién es el que le adoras? En espíritu y en verdad, es el Señor Jesucristo. Entonces, por eso nos dice aquí en el versículo 3, dice,
que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús, dice, sino por el Espíritu Santo. Cuando tú recibes el bautizo del Espíritu Santo, tú ya eres una nueva persona y todo lo haces dirigida por el Espíritu Santo en nombre de Él, ¿verdad? Así que de eso es que nos está hablando, ¿verdad? Luego nos dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Bueno, aquí nos está refiriendo a que hay diferentes maneras de servirle a nuestro Señor Jesucristo, como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tiene diferentes funciones cada miembro, así cada don tiene diferente función, ¿verdad? Entonces el Señor le da a cada quien lo suyo. Es Él el que a medida que tú te vas convirtiendo, tú vas cambiando tu forma de pensar, tu forma de actuar, el Señor te va dando ese don, ¿verdad? Porque cada quien le da lo suyo. Tú ahorita no puedes decir, yo quiero tener este don, yo quiero, no, el Señor te lo va dando a medida vas profundizando, a medida vas navegando en el Espíritu de Dios, a medida tú vas obrando en el Espíritu de Dios, así es como Él te da tu don, porque aquí nos dice en Romanos, quiero que leamos en Romanos capítulo 12, versículo 4, 5 y 6 nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. A todos estos dones, pues, que recibimos por el Espíritu Santo, hay que recibirlos y hacerlos actuar conforme a la medida de fe, a la fe que tú le pongas. Cuando tú asistes, estás congregándote en una iglesia, empiezas a llegar a la iglesia y ves todos los servicios que hay en la iglesia, ¿verdad? Primero llegas como oidor de la palabra y empiezas a observar, ver los diferentes servicios que hay dentro de la iglesia. Entonces es ahí cuando tú ya empiezas, ya el Espíritu Santo empieza a sembrar esa semillita aquí en ti y en el corazón. Hay tantos ministerios dentro de la iglesia. Podemos ver el ministerio de alabanza, ministerio de oración, ¿verdad? El ministerio, se puede decir, en cocina, ¿verdad? Todos esos ministerios, el ministerio donde acomodación, donde es la logística de la preparación que hacen dentro de la iglesia antes de que inicie la fiesta del culto, ¿verdad? O el día de oración. Entonces, todos esos son diferentes medios, diferentes servicios, pero te das cuenta que todos esos servicios sirven para una sola causa, para un solo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Recibir el mensaje, la palabra de Dios. Entonces, así hay diferentes dones, ¿verdad? También nos dice, ahora le voy a decir cuáles son los dones. Eso aquí nos está hablando en Primera de Corintios, capítulo 12, siempre. Vamos a seguir, Primera de Corintios, capítulo 12, donde dice, porque a dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Te da la sabiduría, imagínate, para que tú puedas solucionar, para ver cómo puedas tomar tus medidas, ya sea dentro de la iglesia o en tu vida personal. También
a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro le pone otro fe por el mismo espíritu y a otro los dones de sanidad. Imagínate, te pone ese don tan especial donde tú puedas orar por las personas, donde tú a través de la oración puedas llevarles sanidad a todas las personas por las que oras, dándole aquel alimento espiritual. También le inyectas la fe a través de la oración, donde sabes, donde ellos creen que van a ser sanados por la oración, por el Espíritu de Dios. Le quitas todo negativismo y se inyecta el positivismo sobre todas las personas para que crean más en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, por el mismo Espíritu. A otro dice, le da el don de hacer milagros. A otro el don de profecía. A otro discernimiento de espíritu. Imagínate, ese discernimiento de espíritu tan importante que es y que te ayuda a que tú puedas entender y ver las cosas preciosas que el Dios Todopoderoso nos está dando. El espíritu, aquel donde tú puedes ver cosas que las demás personas normales no pueden ver. Puedes oír cosas que las personas normales no pueden oír porque tú tienes el discernimiento de espíritu. Puedes darte cuenta de las cosas que suceden, que se presentan a diario dentro de la iglesia y en tu vida personal también. Dice, y a otro, y diversos géneros, lenguas y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Imagínate que el Señor te reparte, hace la repartición de dones. Imagínate qué bonito es cuando tú estás dentro de una iglesia. Primero entras como un oidor de la palabra, porque por el oír viene la fe. Y luego te conviertes en un hacedor de la palabra, ¿verdad? Donde ya la practicas, donde ya con tus diferentes dones cada quien ya puede ponerlos en práctica, poder trabajar como el cuerpo de Cristo, siempre con la misma misión de estar unidos en el Señor, de trabajar por la iglesia, de trabajar para que las demás personas puedan creer, puedan entender y puedan vivir el Espíritu de Dios, convertirse a más personas, cambiarlas. Imagínate, tanta persona de que a veces dicen cuando ya se convierten a Cristo, dicen, ¿por qué no me convertí a Cristo lo más antes? De haber sabido que mi vida iba a cambiar, que mi vida iba a ser para bien, que todo iba a ser mejor, que iba a tener más paz y más tranquilidad en mi vida. Hace tiempo hubiera hecho eso, hace tiempo se hubiera pasado eso conmigo. Y le dan gracias al Padre Celestial. Y se ponen de rodillas clamándole y dándole gracias por las bendiciones recibidas, por el cambio de su vida, por su nueva forma de vivirla, por su nueva forma de ver la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la base fundamental de los dones espirituales es el amor. Sentir el amor, aquella presencia, porque Dios no lo podemos ver, pero nosotros lo sentimos. Sentimos cuando nosotros llegamos a un lugar, podemos sentir cuando vamos realmente, cuando aquella palabra realmente nos llena, es una palabra llena, nos llena el espíritu. Ahí es como lo podemos sentir, ¿verdad? Y aquí es donde también en el capítulo 12, donde nos dice el apóstol Pablo que es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Que para poder vivir en paz y poder disfrutar del nuevo, de la nueva persona en la que tú te conviertes, ¿verdad, hermanos? Así que eso es lo mejor que nos pudo haber pasado.
Y este es el mensaje que yo traigo esta mañana. Cuando nosotros ya somos parte de la iglesia, cuando ya somos un miembro de la iglesia, cuando ya trabajamos todos para la iglesia, para nuestro Padre Celestial, para el Espíritu Santo, pues se siente bien uno, ¿verdad? Bueno, hermanos, hasta aquí mi mensaje y que tengan un bonito día, bonita tarde, bonita noche. Bendiciones, hermanos.